que nos va a presentar hoy nuestro compañero Luis Pavón, reportaje especial en Despierta. Los trabajadores del gobierno de Veracruz se querían comprar que una lavadora, que una tele, mejorar a lo mejor su vivienda. Piden créditos y el gobierno les dice, yo te lo voy a descontar de la nómina y yo se lo pago directamente a la empresa. Cosa que pasa todo el tiempo en todos lados, ¿no? Cosa que pasa en todos lados. A los trabajadores les descuentan el dinero, el gobierno se queda con ese dinero y cuando debía pagárselos a estas empresas, no se los paga. ¿Qué hacen las empresas? Meten al buró de crédito a los trabajadores porque es a los trabajadores. Son los que deben. Son los que deben. Claro. Vaya bronca en la que metió el gobierno de Javier Duarte. No, vaya descaro, ¿no? No. Luis, cuéntanos. Así es, Carlos, pero es que además de esta situación, ese dinero no formaba parte de ningún presupuesto. Se tenía que ir directo a las empresas. Ajá. Y son sobre todo trabajadores del magisterio, pero también hay del sector salud y de otras áreas. Vamos a ver la pieza. El gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte, defraudó a sus propios trabajadores. Desapareció 1,045 millones de pesos que les descontó para pagar créditos adquiridos vía nómina. La Secretaría de Finanzas del Estado, en la Gaceta Oficial del 21 de julio pasado, reconoce que adeuda ese dinero a 19 empresas que ofrecieron diversos tipos de créditos, a pesar de que el recurso sí fue retenido quincenalmente al burócrata y debía ser entregado de inmediato a las empresas. Entre las compañías afectadas se encuentran aseguradoras, muebleras, financieras y hasta el Seguro Social de los maestros del Estado. Esto generó que los trabajadores sin culpa cayeran en mora, más bien por culpa del gobierno del Estado. Tenemos más de 4,000 trabajadores reportados por culpa del gobierno del Estado en el Buró de Crédito. El director de convenios de la empresa revela que los problemas de pago empezaron en 2012 y desde entonces emprendieron una batalla legal. En respuesta, el 19 de mayo de 2016, el gobierno de Veracruz informó que canceló ese esquema financiero porque perjudicaba la economía de los trabajadores y solo beneficiaba a empresas que cobraban abusivas tasas de interés, como Intermercado. Lo que el gobierno estatal omitió en el comunicado es explicar qué sucedió con ese dinero, que no es parte de ningún presupuesto y que debía ser entregado a las empresas tras hacerle el descuento vía nómina al trabajador. El diputado panista y secretario de la Comisión de Hacienda, Julen Rementería, asegura que la desaparición de esos recursos constituye un delito. El director jurídico de Intermercado ha interpuesto 7 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado. Por delitos de abuso de confianza, fraude, retención indebida. Entre los denunciados por Intermercado se encuentran Juan Manuel Castillo González, ex subsecretario de Finanzas, ahora diputado electo por el PRI. Manuel Arellano, ex secretario general de la sección 56 del CENTE. Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría Estatal de Salud y diputada electa por el PRI. Ricardo Sandoval Aguilar, director administrativo de la Secretaría Estatal de Salud. Carol Jessica Moreno Torres, ex oficial mayor de la Secretaría Estatal de Educación. Vicente Benítez González, ex oficial mayor de la SEP. Lo que hacían estas personas es, a través de sus puestos, lo que hacían es que nuestra nómina sigue operando, ellos descontaban y todo, integraban la nómina, se le daba la indicación a Cefiplan para que nos pagara y al momento, pues, no hemos tenido pago alguno. Vicente Benítez, uno de los denunciados por Intermercado, también fue demandado por enriquecimiento ilícito por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes. En enero de 2012, siendo tesorero del gobierno de Javier Duarte, Vicente Benítez fue detenido por portar maletas con 25 millones de pesos en efectivo. Tras ese escándalo, Benítez fue removido de la tesorería y posteriormente nombrado oficial mayor de la Secretaría Estatal de Educación. En julio pasado, la televisora de Costa Rica, Teletica, reveló que Benítez posee 9 propiedades millonarias en ese país, las cuales están a nombre de su esposa, quien tiene un salario promedio de 16,500 pesos mensuales. Hoy Vicente Benítez González es diputado local electo por el partido Nueva Alianza. Gozará de fuero
y sostiene que su patrimonio es producto de su trabajo. La Universidad Veracruzana también acusa al gobierno de Javier Duarte de quedarse con el impuesto sobre la renta, descontado del salario de sus 12,000 trabajadores, lo que les pudo generar un problema fiscal. Presentamos las evidencias documentales correspondientes y el SAT reconoce en este momento que el adeudo del impuesto sobre la renta del patrón que somos la Universidad Veracruzana está retenido en el gobierno del Estado y que por lo tanto el SAT va a cobrar al gobierno del Estado esos recursos. Eso nos libera de un adeudo de más de 1,000 millones. El sector turístico denuncia que desconoce el destino de 100 millones de pesos. En 2015, el gobierno de Veracruz eliminó el impuesto del 2% al hospedaje, recursos que se aportaban a un fideicomiso para la promoción del Estado. Solo que en 2014 y 2015, el fideicomiso ya no recibió ese dinero, señala el presidente de la Asociación de Hoteles de Veracruz. Nosotros entregábamos mes con mes los fondos que nosotros reteníamos al turista y los entregábamos a la Secretaría de Finanzas del Estado. Y lamentablemente Finanzas, pues durante más de 2 años no entregó estos fondos al fideicomiso. El fideicomiso presenta el momento de la extinción del impuesto adeudos por parte del gobierno del Estado de alrededor de 100 millones de pesos, pero a su vez este fideicomiso siguió operando y siguió contratando servicios y generando deuda. A 3 meses de que termine el gobierno de Javier Duarte, la Secretaría de Finanzas reconoce una deuda a proveedores de servicios y contratistas de 11,038 millones de pesos, los cuales se deberán pagar con el fideicomiso que antes era para infraestructura. En la Gaceta Oficial presentada el 21 de julio a los diputados se enlista a los acreedores. Empresas como Ortomedic, que reclama un pago de 908,000 pesos, no aparece en la lista. Pero a otras empresas les pretende pagar 2 veces la misma deuda. El pasado 8 de agosto, en una carta enviada al Congreso del Estado, el constructor Guillermo Ávila de Bes les informa que en diciembre de 2015, el gobierno de Veracruz le terminó de pagar los 2,605,000 pesos que le debían desde 2012. La Secretaría de Finanzas incluyó su nombre en la lista de acreedores, a pesar de que hace 7 meses le liquidaron la deuda. Vía telefónica, Guillermo Ávila de Bes dijo que espera que se trate de un error y no de un robo de identidad, en el cual alguien usurpe su nombre y cobre por segunda ocasión ese dinero. En el momento que sale publicado, pues yo simplemente les hago la aclaración, precisamente pensando en que hay muchos en lista de espera, ¿no? No tendría caso que se distrajeran, en mi caso, para poder en un momento dado decir, bueno, es uno menos al que se le debe, ¿no? En el caso de María Gudelia López Aguilar, que en la Gaceta Oficial aparece con un pasivo superior a los 64 millones, dicha persona física dice tener su domicilio en Minatitlán, pero en la dirección que proporcionó hay un taller mecánico. Al preguntar por ella, nos dijeron que no conocen a esa persona, que dice haber celebrado un contrato de venta de blogs a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Carlos, mencionar que estos adeudos aparecen en la Gaceta Oficial como bajo el concepto de terceros institucionales y reitero, es principalmente a trabajadores del sector del magisterio, de la educación, pero también hay trabajadores del sector salud y trabajadores de todo el gobierno. Oye, desde la semana pasada buscamos al gobierno de Veracruz directamente para que nos diera su posición sobre este asunto, que viniera el gobernador, que viniera el secretario de Finanzas a explicar. Nada dijeron durante una semana, no nos respondieron, no quisieron dar la cara. Pero ayer a las 12 de la noche, ya cuando nosotros habíamos anunciado en la tarde que íbamos a presentar este reportaje, ahora sí el gobernador Javier Duarte tuiteó, desde mi punto de vista tratando de desviar la atención. Voy a recoger 2 de los tweets que puso el gobernador con referencia a nuestro anuncio de que presentaríamos este reportaje. La deuda de los trabajadores con las empresas fue asumida mediante convenio público por Bansefi en mejores condiciones, pero esa no es la deuda de la que estamos hablando, ¿no, Luis? Ni siquiera mencionamos a Bansefi en el Bansefi reportaje. no sale en esta película. Bueno, no, el asunto es que en el fondo los trabajadores están en buró de crédito. O sea, es que... Claro. Es el gobierno que se quedó con la lana de los trabajadores.
No es la deuda que tengan los trabajadores con la empresa particular que les dio el crédito, no. Son 19 El empresas. gobierno que se robó el dinero de los trabajadores, gobernador. Eso es lo que queremos preguntarle. Venga al programa, si no tiene nada que esconder, como dice. 19 empresas, además hay aseguradoras, imagínate, hubo empresas que habían contratado un seguro y resulta que la compañía cancela el seguro porque no les estaban pagando, entonces muchos trabajadores tuvieron que renegociar directamente con la empresa, ir a decirle, voy a cancelar mi descuento vía nómina y yo te voy a tener que pagar quincenalmente para poder hacer vigente y no crecer la deuda. No hay créditos que eran por 2 años y sobre todo pues son de salarios. Bueno, y créditos seguros, el trabajador pensaba que estaba Hombre, haciendo claro, un pagar un crédito descuento seguro de y nómina. confía en una Es que es un nómina. abuso Exactamente. sospechoso.